Si hablamos de la cuerda de pita, la bebida el tequila y el país México, ¿a qué planta me estoy refiriendo? Seguro que muchas de vosotras ya habéis dado con el nombre de la planta, que es la pitera o el ágave, la protagonista del consejo de jardinería de hoy. Hay variedades, la ágave americana, por ejemplo, que puede alcanzar tranquilamente los 2 metros de envergadura. Estas variedades que tenemos aquí son variedades ornamentales o variedades más contenidas en su desarrollo, muy aptas para el cultivo en contenedores en distintos tamaños y hacer composiciones de lo más sugerentes gracias a la arquitectura y el colorido que pueden presentar las hojas de estas distintas variedades. Bien, características importantes del ágave. Por un lado, la savia que tiene dentro de las hojas y sobre todo del cogollo que forman las hojas en el interior, esa savia es muy dulce, se extrae de la variedad de ágave tequiliana como una piña. Una vez quitadas todas las hojas, esa piña se estruja, se saca ese líquido, esa savia dulce, se fermenta y de esa fermentación obtenemos el tequila. Otra característica de la hoja del ágave es que está compuesta por infinidad de pequeñas fibras y estas fibras, una vez cosechadas, se utilizan para confeccionar este tipo de cordel, la cuerda de pita, cuyo origen está en el ágave, esta planta tipo crasa que crece en las zonas desérticas de México y súper apta para todo esos climas áridos, extremos, con mucha insolación y poca precipitación. Hay variedades de ágave que tienen color en sus hojas, como esta, por ejemplo, con el centro en blanco, esa otra tiene el perímetro teñido de amarillo, hay unos ágaves que las hojas son de un color muy azulado, otras de un verde más oscuro. Esta otra variedad, por ejemplo, tiene estos pequeños rizos que están compuestos por las fibras que componen luego la cuerda de pita, y ya veis que también hay variedades de porte muy contenido, muy pequeñitas, súper decorativas, y nunca confundiremos el ágave con el aloe. Se parecen mucho, esta y esta son aloes. En principio pueden tener una cierta similitud, pero una de las características, sobre todo del aloe vera, es que el jugo interno de su hoja, esa gelatina, es muy buena para la piel. Si hiciésemos lo mismo con un ágave, nos generaríamos una irritación de piel tremenda, porque la savia del ágave, una vez en contacto con el oxígeno, con la oxidación, genera quemaduras en la piel. Los ágaves, además de tener este follaje tan arquitectónico y con una estructura curiosa y singular, florecen solo una vez en la vida, porque una vez que florecen, la mata muere. En las variedades de gran porte de ágave, que pueden alcanzar los 2 metros de envergadura, la floración puede llegar a tardar hasta 20 años en que ocurra. En las variedades más pequeñas, cada 5 años puede ser que florecen antes. Y cuando la mata muere, de las raíces emergen un montón de hijuelos. Esta variedad en concreto tiende a hijar sin necesidad de llegar a florecer. Estos hijuelos los vamos a extraer, pero asegurándonos que el hijuelo lo separamos del tallo central con raíces. Esto que vemos aquí son raíces, por tanto, simplemente cortando el tallito que lo une con la mata central y gracias a estas raicillas que veíamos, ya obtenemos una nueva planta. Vamos a intentar que esta raicita que está ahí metida salga entera. Eso es lo importante. Ahí va. Cómo me gusta esto. Fijaros, una planta nueva con sus raíces que en poco tiempo empezará a hijar y a crear una mata como la madre. Para el trasplante vamos a utilizar un sustrato que utilizamos siempre para los cactus y las plantas crasas. Un sustrato que ya en su contenido lleva incorporada una cantidad interesante de arena para que drene bien y no se sature de agua, que es el mayor enemigo de las plantas crasas, el exceso de humedad. Apartamos la mata madre y vamos con el sustrato. Como os decía, con un porcentaje importante de arena para asegurar el drenaje, y vamos a ayudar al enraizamiento eliminando las hojas más pequeñitas, dejándolas más vigorosas, así. Tracatá, que te vi. Ágave, pitera. Y como me pasa siempre en este mundo del reino vegetal, cuando me engancho hasta dentro, hasta la vena. Y ya he empezado a hacer mi pequeña colección de ágaves.
es solo el inicio, irá creciendo, seguro. Y a ver si vosotros también os engancháis al agave y no tanto al tequila. Venga. Hoy vamos a hablar del Pachypodium lamerei. Es una pocinácea y tiene su origen en Madagascar. Como podéis ver, es una planta bastante, por decirlo, compacta. Tiene un uso tanto de interior como de exterior. Sí que es una planta que hay que tener cuidado porque, si os fijáis, tiene un tallo, un tronco muy ancho y muy espinoso, ¿vale? Tenéis que tener cuidado con eso. Es una planta que podríamos considerarla también de la familia de los cactus, aunque sí que esta planta lo que necesita es muy poquito riego, ¿vale? Con un riego cada 2 semanas es suficiente. En maceta puede alcanzar entre 30 centímetros de altura hasta 1,5 metros y en su lugar de origen, como hemos dicho antes, que es Madagascar, puede llegar a ser verdaderos árboles. Si nos fijamos, sus hojas son unas hojas largas, coriáceas y con un color verde intenso, y el envés es mucho más pardo, ¿vale? Necesitamos una exposición, puede tener una exposición soleada, aunque sí que recomiendo que sea semisombra, y como hemos dicho antes, también en el interior es perfecta. ¿Qué más decir de ella? Pues que necesita eso, como todas estas plantas que son como cactus, necesita un suelo bastante drenado, que drene bien. Esto siempre lo favorecemos con piedra o con arenilla. Y eso sí, deciros que en invierno es muy probable que caigan las hojas, ¿vale? Normalmente cuando se acerca a finales de otoño suelen caer las hojas, pero no os debéis de preocupar porque de la misma vuelven a salir. Esto también lo hace cuando hace mucho frío. Tira todas las hojas y luego de cara a primavera vuelven a brotar. Como veis, siempre brotan por todos los lados, a lo largo de todo el tronco. Y también podemos decir de ellas que no le gustan las heladas, ¿vale? Es una planta muy sensible a las heladas y ¿qué deciros de ella? Que podíais aprovechar también el agua de la lluvia, que es muy buena para todo este tipo de planta, ya que necesita tan poquito. Si podemos guardar un cacito de agua de lluvia, es lo mejor para tratar todas ellas. Lo que sí que deciros, es una planta que la verdad es que no hay que abonarla mucho, simplemente un par de veces al año añadirle un poquito de abono en líquido. Hoy me he puesto los guantes de cuero, que no van a ser suficientes porque vamos a hablar de un cactus, de las opuntias. Los cactus que se caracterizan por tener sus tallos, en vez de ser cilíndricos, con estas formas ovaladas y planos. Las opuntias son las chumberas. Las chumberas, los higos chumbos de toda la vida, pues son un tipo de opuntias. Hay infinidad de variedades. Algunas con más pinchos, otras con menos pinchos, unas con frutos más ricos, otras con frutos más pequeños, unas grandes, otras pequeñas, infinidad de opuntias. Pero todas tienen esta característica de tener estos tallos en forma ovalada y aplastada. Es comestible el fruto, el higo chumbo, y en el caso de la chumbera también la hoja, en México llamada mopal, se consume. Se quitan uno a uno todos los pinchos y se utiliza como una verdura salteada, cocida, asada. Esta es una variedad ornamental de opuntia, una chumbera ornamental, que si os fijáis tiene un montón de pinchos bastante largos, blancos, que amenazan. Y para reproducirlo tenemos que cortar un tallo de estos ovalados, dejarlo secar, y no es suficiente con los guantes de cuero. Hay que tener más material porque esto pincha tanto. Siempre que acabas trabajando con cactus, yo por lo menos me acabo pinchando. Lo cortamos, dejamos que seque y retomamos el tema de las opuntias. Realizamos el corte lo más limpio posible y ya sabéis, como todos los cactus, este tallo, una vez que hemos hecho el corte, no lo podemos meter en tierra directamente porque está lleno de agua el tallo. Entonces hay que dejar que se seque durante una semana, que genere una película que endurezca toda esta zona para poderlo esquejar. Fijaros, aquí tengo 2 hojas de la opuntia a la que le hemos hecho esta incisión,
que ya están con la incisión completamente seca. Se puede ver la diferencia recién cortada, se ve la humedad y en estos cortes ya se ha generado esa película. Estos ya podríamos esquejarlos, meterlos en tierra directamente y ellos desarrollarán raíz. Además es un cactus, la opuntia, muy fácil de reproducir. Hay infinidad de variedades de opuntias, como os decía. Esta en concreto me fascina, me parece que es preciosa. Fijaros, las hojas casi son círculos, casi no tiene pinchos y arquitectónicamente me parece súper bonita. Esta es una variedad más pequeñita que tiene unos pedazopinchos que tiene narices, estos pedazopinchos, y esta este verano me floreció y aquí tenemos un mini higo chumbo. Este no será comestible, pero aquí vemos el higuito chumbo, suele ser en la parte periférica de estos tallos. Y para ampliar mi colección de cactus he optado por seleccionar estas opuntias que suelen ser muy apreciadas por la gente. La opuntia será seguramente, junto con el San Pedro, los cactus más fáciles de cultivar, los que más aguantan la humedad, y estas cositas pequeñitas, ya veis, con esta en concreto tiene los pinchitos, parecen pelos, pero no son pelos, son pinchos. Nunca tocar los cactus sin guantes, porque esos pinchos, aunque parezcan pequeñitos, entran y luego no salen. En este caso vemos que son de color amarillo, aquí los pinchitos son blancos, el efecto parece casi como si hubiese nevado, y este en concreto me parece súper bonito. Casi no tiene pinchos, pero me parece súper elegante. Pues ya sabéis, opuntias, un cactus más que tenemos en nuestra colección, y este en concreto lo voy a poner en un tiestito así bonito, que a mí los cactus me gusta tenerlos cada uno en su tiestito, así como un poquito diógenes, ir mezclando distintas variedades, distintos recipientes, unos más grandes, otros más pequeños, y como pueden crecer prácticamente sin sustrato, pues nada, hasta en una cuchara podemos cultivar un cactus. Eso que antes no les tenía ningún aprecio, pero lo que es que te guste este mundo, el reino vegetal, que me acabo enamorando de todo, hasta de estas plantas tan puñeteras que han creado estos pinchitos para protegerse. Pues mira, hasta de esas te puedes enamorar. Bueno, yo no he probado nunca mopal, tampoco he comido nunca un higo chumbo, pero tengo chumberas de distintas variedades. Y como siempre que plantamos un cactus, una planta crasa, queda súper bonito y además de estético, decorativo, es también práctico porque retiene un poco la humedad. Cubrir toda la superficie de la tierra con un acabado, ya sea de gravilla, de arena, de grava volcánica, en este caso arcilla expandida. Y una opuntia más para la colección de cactus, que crezca la colección. Nuestro cactus de esta semana van a ser los litops, son más conocidas como piedras vivas. Litop quiere decir en griego, lito es piedra y ops es parecido. La verdad es que estos cactus tienen su origen en África del Sur y lo que hacen es se emulan lo más parecido a las piedras de la región. Como podéis ver, si nos acercamos un poquito, podéis ver que los litops constan solamente de 2 hojas. Estas 2 hojas, el crecimiento es muy curioso porque las 2 primeras hojas van a crecer en esta posición y las siguientes en esta otra. Y sobre esta pequeña ranura que tenemos aquí va a crecer una pequeña flor que es muy similar a las margaritas, ¿vale? Es una especie de pequeña margarita que huele y tiene unos pequeños pétalos y sale en primavera. Los litops o las piedras vivas son muy originales y son ideales para su cultivo en el interior. También no requieren una exposición muy soleada y necesitan un riego muy escaso, ¿vale? Un riego cada 2 semanas, una cosita así. Lo que sí que es ideal es para su cultivo en el interior. También podemos decir de ellas que en las lluvias pueden hacer una cosa, que se pudran y que luego cuando
cuando llueve mucho hace que se reblandezca y los pajaritos las pican mucho y ya nos destrozan la planta, ¿vale? Con lo cual, sobre todo, cuando llueve sí que es necesario que las retiremos. Lo que no hemos dicho es que de la flor salen esas pequeñas semillas, y esas pequeñas semillas que salen en verano son las que nos van a dar la multiplicación de este original cactus, ¿vale? ¿Qué más deciros de ellos? Que hay unas 40 especies que depende de las regiones, van siendo pues más verdes, más grisáceas y más similares a lo que hemos dicho antes, a las piedras del lugar. ¿Qué más deciros de ellos? Pues que la verdad es que son muy originales y que podemos utilizarlas de forma decorativa y aparte que nos van a durar pues lo menos unos 10 años. También podemos decir que vienen a tener unos 8 centímetros de anchura y como mucho 20 centímetros de alto, ¿vale? Con lo cual es un tipo de cactus que se nos va a quedar pequeñito, pero como ya decimos es muy original. Centramos con la Euphorbia trigona, que es una euphorbia muy típica, muy fácil de cultivar. Ya veis, formación casi en forma de candelabro, una en follaje rojizo y otra en follaje verde. La característica de esta euphorbia, aparte de su porte en forma de candelabro, es que desarrolla unas hojas, la mayoría de ellas no desarrollan hojas, pero esta sí que desarrolla unas hojitas y justo pegadas a las hojas están los pinchitos. Vamos a empezar con el trasplante y para trasplantarlas vamos a utilizar unos tiestos envejecidos, que estos en su día fueron pintados y me encantan estos tiestos cuando la pintura ya empieza como a descascarillarse. En vez de repintarlos los dejamos así, que son mucho más bonitos. A mí desde luego me gustan mucho más. Tener en cuenta que las euforbias, como son plantas crasas, van a necesitar un sustrato súper poroso. El agua no se puede retener, entonces en vez de la típica mezcla de sustrato universal tendríamos que ir a una mezcla de tierra para cactus o realizar nosotros ese sustrato incorporando arena y algo de piedrilla para que la porosidad esté garantizada y no se nos formen encharcamientos que acabarían dañando a la planta. Vamos a incorporar un poquito de drenaje también, importante. Añadimos esta mezcla de tierra suelta. Yo suelo coger arena del río. La arena de playa no valdría, ¿eh? La arena de playa tiene mucha sal y esa es mala para las plantas. La sal es un componente que daña a las plantas. Entonces no está muy enraizada, pero bueno, ya puestos la vamos a trasplantar. Podría estar tranquilamente más tiempo en ese tiesto, pero las vamos a poner bonitas porque nuestra colección requiere ante todo belleza. Entonces, una vez que ya añadimos la tierra porosa, vamos a echarle una capita también de un acolchado de gravilla que queda súper bonito. Y haremos lo mismo con esta otra euphorbia que tenemos aquí, Euphorbia trigona, con un tiesto también en tonos verdes. Venga, el drenaje y vamos allá. Acabamos de trasplantar esta tercera, que esta en la etiqueta ponía Euphorbia trigona, pero no es, porque no tiene las hojas típicas, la forma de candelabro sí, y además me he fijado que está injertada. Sobre la base parece de otra euphorbia, ya veis aquí el punto de los dos tallos, está injertada, y las raíces las tenía muy vigorosas, o sea que otra nueva variedad de euphorbia para la colección. Palmeras que normalmente solemos cultivar en los jardines son de dos tipos. Por un lado está la palmera canaria, procedente de las Islas Canarias, Phoenix canariensis, una palmera esbelta con un penacho de hojas espectacular y un tronco bastante grueso. Y luego está la palmera datilera,
el Phoenix dactilífera, que es la palmera que da los dátiles. Por ejemplo, todo el palmeral de Elche está cubierto por este tipo de palmeras que crecen mucho más largas que la palmera canaria y tienen menos hojas, y estas suelen ser un poquito más azuladas. Para cultivar cualquiera de esas dos palmeras necesitamos un jardín con ciertas dimensiones, pero existe un tipo de palmera de Phoenix que no alcanza esos tamaños y lo podemos cultivar sin ningún problema en una terraza o en un balcón. Es el Phoenix Robellini, que es este que tenemos aquí. Se parece mucho, pero es una palmera que a duras penas puede alcanzar los 2 metros de altura. Tiene unas hojas, pues igual que todas el resto de las palmeras, alargadas. En este caso tienden a arquearse también, no son tan densas como las otras, y al igual que el resto de las palmeras, también en la base de las hojas encontramos estos pinchos que pueden llegar a ser bastante engorrosos si nos los clavamos. Bien, palmera apta para el cultivo en contenedor, eso sí, en zonas donde la temperatura no baje por debajo de los 0 grados. Por tanto, nosotros es lo que vamos a hacer, la vamos a plantar en un contenedor, y para eso vamos a utilizar un sustrato especial para plantas de hoja verde. Hacemos el hoyo de plantación, vamos a incorporar un poquito más de tierra, de sustrato, y lo que vamos a hacer es protegernos las manos para el trasplante del Phoenix, porque esos pinchos que os he enseñado pueden estar llenos de sustancias contaminantes que generan infecciones. Yo ya he solido ver gente la cual ha tenido pinchazos provocados por estas hojas de palmera que luego resultan muy difícil de curar porque generan infecciones realmente engorrosas. Fijaros, otro problema, las raíces han crecido demasiado y no podemos sacar la planta del tiesto. Por tanto, vamos a cortar estas raíces y procederemos al trasplante sin ningún problema. Raíces gruesas las de las palmeras. Ahora sí. La trasplantamos y una vez trasplantada lo que vamos a hacer es cortar las hojas que quedan en la base para poder hacer una plantación de flor de temporada. Y pensar que a mí antes no me gustaban los cactus y ahora estoy fascinado, que como que evito cuando entro a un centro de jardinería la zona de los cactus porque siempre pico. En cuanto hay una novedad, zaca, para la colección. Y da gusto hacer una colección de estos elementos vegetales tan fascinantes que presentan una diversidad de formas. Es alucinante. Y además lo bueno es que pueden crecer en medios, en bases muy pequeñitos y nos da mucho juego para hacer colecciones así con un punto de diogenismo, diría yo. Hoy os voy a presentar el nuevo cactus que he incorporado a mi colección, que es un Cereus. En su día se propagó que había un cactus que absorbía las radiaciones negativas que emitían los ordenadores. Ese ensayo se hizo con un Cereus también, el Cereus peruvianus, que es un cactus que crece a unos 3.000 metros de altitud en unos desiertos del Perú, a donde la radiación solar es altísima, y eso llevó a los investigadores a ver si eran capaces de absorber las radiaciones de los ordenadores, y parece ser que sí. Eso sí, tiene que ser Cereus peruvianus y de una altura algo así. Un cactus así no te va a absorber nada, ¿eh? Eso, quítároslo de la cabeza. Y aquí tenemos un Cereus Forbesii spiralis. La característica de este Cereus es que su crecimiento lo va haciendo en espiral y es fascinante. Puede llegar a alcanzar unos tamaños considerables y ya veis cómo va desarrollando como un pliegue que dibuja una espiral a la perfección. Me parece alucinante y es lo que necesitan la familia de cactus, tener aquí a un marciano dentro de la familia que tenga forma de espiral. Para trasplantarlo, los cuidados de los cactus, ya sabéis, sustratos lo más ligeros posibles. Vamos a preparar una buena base con arena de sílice. Vamos a añadirle también algo de grava volcánica para que todavía la base sea más drenante. Lo mezclamos todo bien, unas piedrecitas que aseguren un buen drenaje. Y ahora ya vamos llenando con sustrato y procedemos al trasplante. Eso sí, nos protegemos un poquito para que los pinchitos no nos machaquen la vida. ¿Qué capacidad tienen estas defensas que han desarrollado estos vegetales de hacernos daño?
finalizamos, en este caso, con gravilla local que suelo coger del borde del río, en vez de ir a comprar un saco de distintas gravillas. Estos son como piedritas que quedan súper bonitas en toda la superficie. Y además es importante que el cuello del cactus no quede rodeado de sustrato, sino de grava. De esa forma evitaremos posibles podredumbres del tallo por exceso de acumulación de agua por habernos pasado por el río. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Qué ganas tengo de que crezca esta preciosidad! Esta preciosa planta, que es una Beucarnea pata de elefante, que le va a dar una elegancia a este bajo comercial. El sustrato que vamos a utilizar es un sustrato universal, un sustrato que sirve para cualquier tipo de planta. La Beucarnea, la verdad es que no es nada exigente. Beucarnea o pata de elefante, ¿no? Muy bien, ya. Para que te des cuenta que yo te oigo, te escucho e intento aprender. ¿Cómo la conoce ya Yolanda? Es una planta que la utilizamos bastante porque tiene un empaque impresionante. Quedan preciosas, son fáciles de cuidar. La verdad es que son preciosas, ¿eh? A ver, los riegos. A ver. Eric pregunta por los riegos. Es una planta que es de zonas más bien áridas y todo lo que se le engrosa el tallo es precisamente porque es una reserva de agua. Por tanto, no tiene que estar la tierra encharcada. Los riegos tienen que ser puntuales. Íñigo, ¿me remuevo un poco el sustrato? No, este saco no está... No está compacto, ¿no? Y entonces, bueno, un poquito siempre le viene bien. Vale, Echa estas piezas grandes, Echa ¿no? un poquito más. Venga, Eric, manchate las manos. Y No venga, me seas venga. tan tiquismiquis, ¿eh? A mí me encanta, el sustrato de calidad. Es una gozada Sí, esto. la verdad que es una gozada tocar con las manos y todo la tierra, ¿verdad? ¿Eh? Sí, yo Venga, guantes. a ver. Y venga, a ver, el tiesto fuera. A ver, ¿te ayudo? A ver, A ver, María, esa Ahí. planta. Venga. Y lo de siempre, mira, yo ¿Puedes? siempre me suelo fijar, ¿ves todas estas raíces? Esta Sí. planta va a agradecer el trasplante, bueno, se va a poner como loca a crecer. Ya está preciosa, ya tiene varios troncos, en este caso tiene 2 tronquitos y aquí un tercero pequeño. Que son como hijos, ¿no? Sí, y ya ves. ¡Guau! Hombre, lo bueno... Espectacular. Con Mira, estos contenedores tan Íñigo. elegantes que le damos como altura a la Eso. planta, va a lucir, y con toda la luz que tenéis en esta sala, bueno. Pues Menuda Íñigo, sala va a ellos quedar. decían que querían una sala de verdad. Sí. Y yo les entendí, ¿no? Pero es que, Sí. claro, con plantas, elementos naturales, todavía la vais a sentir como Sí. más vuestra, más hogar, ¿no? Qué bonita, Íñigo. Queda bien, ¿eh? El efecto este de conseguir la Beucarnea a más altura gracias a este contenedor, Sí. un efecto palmera impresionante. Sí. Y nos centramos con la única yuca que me gusta. Concretamente, yo personalmente aborrezco las yucas. Las plantas que son así como pinchudas no me gustan nada. La yuca rostrata tiene las hojas pinchudas. De hecho, cuando pasas cerquita, pues te puede pinchar. No es un pincho que entre, pero sí te da como ahí pinchacitos. Me parece fascinante la yuca rostrata por su follaje glauco, azulado maravilloso, y luego porque estas hojas, aunque sean alargadas y acaben en punta, son tan finas y hay tantas que la planta al final acaba haciendo como una esfera. O sea, no puede haber una planta más elegante. Y yo la recomiendo, pero con todos los honores, para ser cultivada en contenedor. Todas las plantas crasas las podemos cultivar en contenedor. Para tener unas macetas bonitas que no requieran muchos cuidados, yuca rostrata. Me encanta. Ya sabéis además que yo tengo predilección por estos tonos azulados. Pues bien, adelante con la yuca rostrata. La vamos a trasplantar. Grupito de 3 queda maravilloso. Fijaros las raíces gruesas de la yuca rostrata. Yo las planté en el jardín y os podéis creer que el topillo se comió el tallo de la planta. En fin, lo que no me hagan a mí los topillos en el jardín. Añadimos sustrato y luego vamos a completar con una serie de esquejes de Rhaptopétalum que cogeremos ahora mismo. Y como veis, no suelto las hojas para no pincharme, para poder hacer la acción sin ningún problema y sin pincharme. Todos conocemos el aloe de vera. El aloe de vera tiene unas cualidades impresionantes como planta medicinal, sobre todo para paliar los efectos de las quemaduras. ¿Cómo se utiliza? Para los que no lo habéis utilizado nunca, la mata tiene que estar ya establecida. Una mata establecida nos vamos a basar en las hojas más maduras, en las que están más abajo, y fijaros, el interior de estas hojas, es una planta crasa,
está llena de una gelatina maravillosa. Le quitamos toda la piel y la pulpita, esta gelatina que nos queda en el interior, esta es la que vamos a frotar sobre la superficie de la piel en caso de que tengamos una quemadura de sol, una quemadura de aceite. Esto es el milagro antiquemaduras. Bien, el aloe. Como me gusta esta, además es como jugosito, ay, como me gusta. El aloe de vera. No es el único aloe que existe. Acabo de estar estas navidades en Sudáfrica y me he quedado alucinado de la cantidad de aloes que hay. No tenía una pequeñita colección de aloes, pero ha venido absolutamente enamorado de este género de plantas grasas. Aquí os voy a presentar hoy las distintas variedades que tengo yo, que se caracterizan todas ellas por tener hojas gruesas con esta gelatina y pinchos en la periferia de la hoja. Las diferencias entre las variedades, su porte, algunas se quedan bajitas y se van extendiendo, otras se desarrollan como inmensos árboles con troncos gruesos, con hojas carnosas tremendas, y aquí veis una muestra. Estas que empezaron a ser mías desde que eran pequeñitas y empiezan a coger cierto cuerpo, y fijaros en esta, por ejemplo, qué bonitas quedan todos los pinchos alrededor de la periferia de la hoja. Esta es un aloe bajito que se va ahijando, va haciendo muchos hijuelos y va creando como una semiesfera súper bonita, pero yo me decanto por estos pedazos de aloes con hojas grandes, con esos troncos, ¡bah!, una maravilla. Pues ya sabéis, no solo existe el aloe de vera, hay muchos tipos de aloes, algunos de ellos se hacen tremendos, otros más bajitos. Un mundo apasionante del cual ya me he enamorado y mi colección no va a hacer más que seguir creciendo.